El temor, esa palabra corta que ha gobernado imperios, paralizado a valientes y detenido sueños. El temor, ese enemigo invisible que se mete en la mente, te habla al oído, te dice que no eres capaz, que fracasarás, que mejor ni lo intentes. El temor es como una sombra que crece cuando apagas la luz de la fe. Y la pregunta es clara. ¿Qué dice la Biblia sobre el temor? ¿Está condenado el que tiene miedo? ¿Es posible transformar ese miedo en fuerza, en decisión, en fe ardiente? Escucha con atención, porque lo que hoy vas a escuchar no es teoría, es un manual de guerra espiritual y mental. Hoy aprenderás que el temor no es tu dueño, que la fe puede aplastarlo y que si dejas que Dios encienda tu espíritu, el miedo se convertirá en el combustible que te impulse. Desde el principio de la humanidad, el temor ha estado presente. Adán y Eva, cuando desobedecieron, sintieron miedo. Se escondieron de Dios porque sabían que habían fallado. El temor entró en la historia como consecuencia de la culpa y la separación de la presencia divina. Y desde entonces el ser humano ha cargado esa herida. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a la muerte, miedo a perder. El miedo nos acompaña, pero la Biblia no nos deja atrapados en él. Nos da armas para enfrentarlo y derrotarlo. Imagina a Moisés frente al Mar Rojo, con un pueblo que grita de pánico porque atrás viene el ejército de Egipto y adelante solo hay agua. El temor era lógico. Humanamente no había salida. Y sin embargo, en ese instante, Dios no le dijo, «Ten miedo y resígnate». Le dijo, «No temas, mantente firme, verás la salvación». Moisés alzó la vara y las aguas se abrieron. Escucha esto. El miedo estaba ahí, pero la fe fue más fuerte. La enseñanza es clara. No se trata de negar el miedo, se trata de avanzar a pesar de él. El temor muchas veces es un ladrón de destino. Te dice, no emprendas, no hables, no confíes, no ames, no arriesgues. Pero cada página de la Biblia repite una y otra vez, no temas. Es uno de los mandatos más repetidos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el miedo es la cárcel más común. No todos caen en alcohol, drogas o adicciones, pero casi todos han sido prisioneros del temor. Y la libertad comienza con una decisión, creer más en la promesa que en la amenaza. David lo entendió cuando enfrentó a Goliat. Todos los soldados temblaban, viendo al gigante como un problema imposible, pero David lo vio como una oportunidad para glorificar a Dios. Su fe no era ingenuidad. Él sabía que era pequeño, sabía que Goliat era enorme, pero sabía algo más grande, que Dios estaba con él. Aquí está el secreto. El temor se alimenta de lo que ves, pero la fe se alimenta de lo que crees. Si solo ves el problema, tu miedo crecerá. Si eliges creer en lo que Dios dijo, la fe te dará fuerza para actuar. Escucha bien. La Biblia no dice que nunca sentirás miedo. Dice que el miedo no debe controlarte. El valiente no es el que nunca tiembla. El valiente es el que tiembla, pero no retrocede. La Escritura está llena de hombres y mujeres que tuvieron miedo, pero decidieron confiar. Josué, al tomar el liderazgo después de Moisés, escuchó la voz de Dios. Esfuérzate y sé valiente. No temas, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. La valentía no viene de ignorar el miedo, sino de recordar quién camina contigo. El temor tiene primos cercanos: ansiedad, preocupación, inseguridad, duda. Todos ellos trabajan juntos para frenar tu vida, pero todos pueden ser derrotados con un arma: la fe activa. No una fe pasiva, no una fe de palabras bonitas, sino una fe que actúa aunque el miedo grite. Cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, al principio lo logró, pero en cuanto miró el viento y las olas, el temor lo hundió. ¿Qué hizo Jesús? Lo levantó. Le mostró que el problema no eran las olas, era la mirada. El temor siempre busca tu atención, la fe también. La decisión es tuya. ¿A quién mirarás? Ahora piensa en tu propia vida. ¿Qué decisiones has pospuesto por miedo? ¿Qué sueños enterraste porque pensaste que no podías?
¿Cuántas veces el temor te robó oportunidades que nunca regresarán? Hoy la palabra de Dios te dice, basta, levántate, camina por fe y no por vista. El miedo es un consejero mentiroso. Te habla de un futuro que ni siquiera existe. La fe, en cambio, te conecta con un Dios que no falla. Déjame decirte esto con claridad brutal. Si sigues obedeciendo a tu miedo, nunca vivirás tu propósito. El temor no se negocia, se enfrenta. No se acaricia, se expulsa. Y solo hay una manera: llenarte de la voz de Dios más que de las voces de la duda. Si pasas más horas alimentando tu mente con noticias negativas, redes tóxicas o tus propios pensamientos de fracaso, el miedo dominará. Pero si te llenas de las promesas, si meditas en la palabra, si repites en tu corazón que Dios está contigo, tu fe crecerá y el temor se hará pequeño. Aquí quiero que entiendas una distinción poderosa. El temor de los hombres paraliza, pero el temor de Dios libera. La Biblia habla también de temor de Dios, y no se refiere a miedo enfermizo, sino a reverencia, respeto profundo, reconocimiento de su grandeza. Ese tipo de temor te pone en el lugar correcto. No temes al hombre, temes apartarte de Dios. Y cuando ese respeto gobierna tu vida, los otros temores pierden fuerza. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Elías, después de vencer a los profetas de Baal en el monte Carmelo, tuvo miedo de una amenaza de Jezabel. El hombre que acababa de ver fuego descender del cielo corrió al desierto, deprimido y asustado. ¿Te das cuenta? Hasta los más grandes héroes de la fe tuvieron miedo, pero Dios lo buscó, lo levantó, lo alimentó y lo devolvió a la misión. Esto te enseña algo vital. Sentir miedo no te descalifica. Lo que te descalifica es rendirte al miedo. Escucha, el miedo siempre será parte del paisaje, pero no tiene que ser parte de tu dirección. La fe no elimina todas las dificultades, pero te da la certeza de que nunca estarás solo. Cada vez que eliges fe sobre miedo, tu carácter se fortalece, tu espíritu se ensancha y tu destino avanza. Y aquí comienza tu transformación. Desde hoy, cada vez que el miedo te hable, respóndele con fe. Cuando te diga no puedes, recuerda, todo lo puedo con la fuerza de Dios. Cuando te diga te vas a caer, responde, aunque caiga, me levantaré. Cuando te diga nadie te apoya, afirma, no estoy solo, el Todopoderoso está conmigo. El miedo grita, pero la fe responde. Y cuando la fe responde, el temor retrocede. El temor tiene un lenguaje. Susurra en tu mente frases como, no eres suficiente, si intentas fallarás, los demás son mejores que tú, nadie te apoyará, el mundo se reirá de ti. Y ese lenguaje se vuelve más fuerte cuando decides moverte hacia adelante. ¿Por qué? Porque el temor es el guardián de la puerta que lleva a tu propósito. El miedo siempre se intensifica en el umbral de una gran bendición. Si sientes miedo, es porque estás a punto de entrar en un territorio nuevo. Y aquí la Biblia te enseña un secreto. El temor no es señal de derrota, es señal de oportunidad. No huyas cuando tiemblen tus rodillas. Avanza, porque eso significa que estás en el camino correcto. Recuerda lo que Dios le dijo a Josué. Sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Ese mandato no fue dado en un momento cómodo. Josué iba a entrar en una tierra llena de enemigos, murallas y gigantes. El miedo era lógico, pero Dios no le dio un mapa fácil, le dio una promesa. Yo estaré contigo. Aquí hay un principio que tienes que tatuar en tu corazón. La presencia de Dios siempre es más poderosa que la presencia del miedo. Piensa en tus propias batallas. Quizás tu gigante se llama deuda, enfermedad, soledad, fracaso o incertidumbre. El miedo te susurra que no saldrás vivo de esa pelea, pero la fe te grita que no estás solo, que hay uno más grande peleando a tu lado. Y aquí tienes que elegir, escuchar al miedo o escuchar a la fe. El miedo siempre te pedirá que te rindas antes de comenzar. La fe siempre te exigirá que des un paso aunque no veas el suelo. Cuando Pedro salió de la barca, la lógica decía que se hundiría. Y sí, el agua no era firme, pero Jesús sí lo era. Mientras lo miraba, caminó sobre lo imposible. Eso es lo que la fe hace.
convierte lo ilógico en realidad. Pero el miedo lo hundió en cuanto quitó la mirada. Mira el patrón. El miedo te ahoga, la fe te levanta. Ahora quiero hablarte de algo profundo. El miedo fabrica cadenas invisibles. Puedes estar libre físicamente, con dinero en el banco, con salud, y aún así ser un prisionero dentro de tu mente. Puedes no salir de tu casa porque temes lo que dirán. Puedes no abrir tu negocio porque temes fracasar. Puedes no amar porque temes ser herido. El miedo no necesita barrotes de hierro. Basta con que tu corazón crea en sus mentiras, y ahí es donde la Biblia te muestra la llave. La verdad te hará libre. Y la verdad es que el miedo es un mentiroso, pero Dios es veraz. Piensa en David en el Salmo donde escribe: «Aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». ¿Qué significa? Que no siempre evitarás los valles oscuros, pero en medio de ellos puedes caminar sin que el miedo te controle. El secreto no es huir del valle, sino saber quién camina contigo. Ahora escucha esto. El miedo no siempre se viste de monstruo. A veces se viste de prudencia exagerada, de excusas lógicas, de voces amables que te dicen, mejor no lo intentes. El miedo se disfraza para parecer sabiduría. Pero la sabiduría de Dios siempre lleva a la acción con fe. La prudencia divina nunca es parálisis, siempre es avance con dirección. Ten cuidado, porque el disfraz del miedo es más peligroso que su grito. Quiero que entiendas que cada decisión que tomas está marcada por dos fuerzas, el temor o la fe. Cuando decides desde el temor, tu vida se achica. Cuando decides desde la fe, tu vida se expande. Y la Biblia está repleta de ejemplos de personas que eligieron fe en lugar de miedo. Esther, arriesgando su vida para salvar a su pueblo. Daniel, orando, aunque sabía que lo echarían al foso de los leones. Pablo, predicando aunque las cárceles lo esperaban. Ninguno de ellos actuó porque no sintieran miedo. Actuaron porque creyeron más en Dios que en su temor. El miedo roba futuro. La fe construye destino. Cada vez que te sometes al miedo, cedes terreno a tu enemigo. Pero cada vez que eliges fe, recuperas territorio. Por eso la Escritura dice que Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Eso significa que el miedo no es tu esencia. No naciste para ser esclavo del pánico. Dentro de ti ya está el espíritu de poder. El temor es un intruso que debes expulsar. Déjame hablarte claro. Si no matas el miedo matará tus sueños. No puedes seguir alimentándolo con tus pensamientos negativos. Tienes que aprender a confrontarlo con la palabra de Dios. Cada vez que un pensamiento de miedo venga, respóndele con un principio de fe. Si piensas, voy a fracasar, responde, todo lo que haga prosperará si permanezco en Dios. Si piensas, voy a estar solo, responde, Él prometió estar conmigo hasta el fin del mundo. La batalla está en la mente, y la mente se conquista con verdades mayores que las mentiras del miedo. Y escucha bien esto. El miedo es contagioso, pero la fe también lo es. Si te rodeas de gente miedosa, absorberás su toxicidad. Si te rodeas de valientes de fe, aprenderás a caminar más alto. Cuando los espías de Israel regresaron a dar el reporte de la tierra prometida, 10 de ellos llenaron al pueblo de miedo diciendo, no podremos contra esos gigantes. Pero 2, Josué y Caleb, dijeron, sí podemos porque Dios está con nosotros. La multitud eligió escuchar a los 10 y se condenaron a 40 años en el desierto. El miedo de unos contaminó a todos. No cometas el mismo error. Cuida las voces que permites en tu vida. El temor es como fuego. Si lo alimentas, crece. Si lo enfrentas, se apaga. Cada día tienes que decidir a qué fuego le echas leña. O alimentas tu miedo con pensamientos de derrota, o alimentas tu fe con promesas de victoria. Es tu decisión, y tus decisiones determinan tu destino. El temor siempre busca la forma de recordarte tu pasado. Te dice, fallaste antes, fallarás otra vez. Lo intentaste y no funcionó, así que mejor quédate quieto. El miedo es un archivista experto en traer a tu memoria las derrotas y usarlas como cadenas. Pero escucha bien,
Tu pasado no es una profecía de tu futuro. La Biblia nos muestra a hombres y mujeres que con pasados rotos se levantaron en fe. Moisés había matado a un egipcio y huyó, y después se convirtió en el libertador de un pueblo entero. Pedro negó a Jesús 3 veces, y luego se convirtió en la roca sobre la cual la iglesia se expandió. Pablo persiguió a cristianos, y luego escribió cartas que aún hoy nos inspiran. ¿Qué aprendemos? Que el miedo usa tu pasado como arma, pero la fe lo transforma en testimonio. El miedo también proyecta un futuro sombrío. Te habla de escenarios que ni siquiera existen. Es un cineasta que fabrica películas de terror en tu mente. Te hace ver ruina, dolor, pérdida, soledad, y tú te quedas paralizado viendo esa película que no es real. La fe hace lo contrario. Te muestra una visión de esperanza. Te recuerda que Dios tiene planes de bien y no de mal. Que aunque el valle sea oscuro, la historia no termina ahí. El miedo inventa futuros falsos. La fe se agarra de promesas verdaderas. Piensa en Gedeón. Cuando Dios lo llama, él está escondido, trillando trigo en un lagar para que los enemigos no lo vieran. Tenía miedo, se sentía débil, insignificante, pero Dios le dice: «Hombre valiente, yo estaré contigo». El miedo lo llamaba pequeño, Dios lo llamó guerrero, y cuando creyó, derrotó a un ejército con apenas 300 hombres. Eso es lo que pasa cuando decides escuchar a Dios más que a tus miedos. Descubres que eres mucho más de lo que pensabas. El miedo es astuto. No siempre te grita «no puedes». A veces te susurra «mañana lo intentas». Es el lenguaje de la postergación. Te convence de que hoy no es el momento, que no estás listo, que mejor esperes. Pero mañana se convierte en un año, y un año en una década. Y cuando despiertas, el miedo te ha robado la vida. La fe siempre te empuja a la hora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de levantarte, de avanzar, de decidir. Si sigues esperando a sentirte listo, el miedo ya ganó. No se trata de sentir, se trata de decidir. El miedo también se alimenta del «qué dirán». Te obsesionas con la opinión de la gente. Te preguntas: ¿y si me critican? ¿Y si se burlan? ¿Y si no lo aprueban? Escucha bien. Si tu vida está gobernada por lo que otros piensan, siempre vivirás esclavo. Jesús mismo fue criticado, rechazado, traicionado, y nunca dejó que eso lo detuviera. Si el Hijo de Dios no pudo agradar a todos, ¿por qué crees que tú sí? El temor al qué dirán mata más sueños que el fracaso. La fe te dice: lo importante no es lo que digan, sino lo que Dios ya declaró sobre ti. Hay algo brutalmente cierto. El miedo es una profecía autocumplida. Si crees que vas a fracasar y no lo intentas, ya fracasaste. Si crees que nadie te amará y no te abres a amar, ya estás viviendo en soledad. Si crees que la vida es una ruina y dejas de luchar, ya has perdido. El miedo te mata sin que dispares un tiro. La fe es lo contrario, una profecía creativa. Si crees que puedes, actúas y el camino se abre. Si crees que hay esperanza, perseveras hasta verla. Si crees que Dios está contigo, te mueves en una fuerza que trasciende tus límites. Déjame hablarte de algo fuerte. El miedo no solo afecta tu mente, afecta tu cuerpo. Te roba el sueño, tensa tus músculos, acelera tu corazón, apaga tu energía. Pero la fe también afecta tu cuerpo. Te da paz, descanso, fuerza, resiliencia. El miedo enferma, la fe sana. No lo digo como frase bonita. Estudios médicos demuestran cómo la fe, la oración y la esperanza fortalecen el sistema inmunológico, regulan el estrés y hasta prolongan la vida. Lo que crees no solo afecta a tu espíritu, afecta a cada célula de tu ser. Y aquí está la clave de hierro. El miedo huye cuando se enfrenta. La fe crece cuando se ejercita. No esperes a que el miedo desaparezca para actuar. Actúa y verás cómo el miedo se reduce. Es como una sombra. Parece gigante cuando le das la espalda a la luz, pero cuando caminas hacia la luz, la sombra se achica. Cada paso de fe reduce la sombra del temor. Quiero que pienses en algo personal. ¿Cuál es el miedo más grande que cargas? Escríbelo si puedes. Ponle nombre. Y luego,
enfréntalo con una verdad bíblica. Si es miedo a la escasez, responde con la verdad de que Dios es tu proveedor. Si es miedo a la enfermedad, responde con la verdad de que tu vida está en manos del dador de vida. Si es miedo al futuro, responde con la promesa de que tu historia está en manos de aquel que nunca falla. Cuando nombras tu miedo y lo confrontas con fe, lo desarmas. Escucha, nadie escapa de sentir miedo, pero no todos se someten a él. Y esa es la diferencia entre los que viven pequeños y los que impactan generaciones. Los valientes no son los que nunca temen, son los que nunca permiten que el miedo tenga la última palabra. Y hoy Dios te está llamando a ser uno de esos valientes. Mira la historia de Josué y Caleb. Todos los demás espías vieron gigantes y sintieron miedo. Ellos también vieron gigantes, pero eligieron creer en un Dios más grande. La multitud eligió miedo y murió en el desierto. 2 hombres eligieron fe y entraron a la tierra prometida. Aquí hay un principio que puede marcar tu vida. La multitud casi siempre elige miedo, los líderes eligen fe. No sigas a la mayoría si la mayoría vive asustada. Camina con los pocos que se atreven a creer. El miedo es cómodo porque no te exige riesgo. La fe es incómoda porque te empuja a crecer. Y nadie crece en la zona de confort, por eso tantos prefieren vivir en miedo, porque es más fácil quedarse donde están, pero lo fácil hoy es lo amargo mañana. Lo difícil hoy es la gloria mañana. No busques la comodidad, busca el propósito. El miedo te ofrece comodidad a corto plazo, la fe te ofrece grandeza eterna. El temor siempre busca robarte antes de que empieces. No espera a que fracases. Intenta derrotarte antes de que des el primer paso. El enemigo sabe que si logras mover un pie en fe, algo se activa en lo espiritual y nada podrá detenerte. Por eso el miedo llega antes que la victoria. Es un centinela del destino. Su trabajo es asustarte para que nunca cruces la puerta. ¿Y sabes cuál es la ironía? Que el miedo grita más fuerte en la entrada de las bendiciones más grandes. Cuando el temor se intensifica, no es señal de que debas retroceder, es señal de que estás cerca de algo poderoso. Mira la vida de Nehemías. Cuando decidió reconstruir los muros, inmediatamente aparecieron enemigos burlándose, amenazando, tratando de sembrar miedo. Ellos sabían que si Nehemías terminaba su tarea, la ciudad renacería. El temor siempre aparece en forma de oposición, pero Nehemías respondió: «El Dios del cielo nos dará éxito, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos». No negó la oposición, la enfrentó con fe, y terminó su misión en tiempo récord. Aquí hay un principio brutal. Si te detienes por miedo a las críticas, nunca verás muros terminados. Si avanzas por fe, construirás lo que otros solo soñaron. El miedo también se infiltra en lo íntimo. Te hace creer que no eres digno, que no tienes lo que se necesita. Te recuerda tus errores, tus debilidades. Y ahí entra la verdad. Nadie es digno por sí mismo, pero Dios da dignidad. Nadie es fuerte en todo, pero Dios fortalece al débil. El miedo te enfoca en lo que te falta. La fe te enfoca en lo que Dios te da. Esa diferencia es la que cambia todo. Escucha, el miedo siempre se alimenta de comparación. Miras lo que otros tienen, lo que otros logran, y piensas que no encajas. Esa comparación es gasolina para el temor. Pero la fe no te compara, te enfoca en tu carrera. La Biblia nunca dice que compitas con tu hermano. Dice que corras la carrera que te fue asignada. Mientras estés comparando, vivirás inseguro. Cuando aceptas tu diseño, tu miedo pierde poder. ¿Y qué pasa cuando el miedo viene de afuera? Cuando escuchas malas noticias, cuando todo se derrumba. Mira a Habacuc. Él ve la devastación, los campos arruinados, el futuro incierto. Humanamente, todo era desesperanza. Pero termina diciendo: aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las viñas, aunque falte el alimento, con todo yo me alegraré en el Señor. Esa es fe que aplasta miedo. No depende de lo que ve, depende de en quién confía. El miedo te hace depender de las circunstancias, la fe te hace depender de Dios. El temor es insistente.
Si lo vences un día, regresará otro. Pero no te asustes por eso. El miedo no desaparece para siempre. Cada nivel de vida trae un nuevo nivel de temor, y cada nivel de fe lo supera. David venció al león y al oso antes de enfrentar a Goliat. Cada batalla con miedo era preparación para una batalla mayor. Si hoy estás luchando con temores pequeños, no los ignores. Véncelos, porque son tu entrenamiento para derrotar gigantes mañana. Quiero que imagines tu vida dentro de unos años si sigues obedeciendo al miedo. Piensa en los sueños que no cumplirás, en la gente que no ayudarás, en el propósito que no vivirás. ¿Vale la pena entregar tu destino a un tirano invisible? Ahora imagina lo contrario. Tu vida si decides caminar en fe. Tal vez tiemblas, pero avanzas. Tal vez dudas, pero actúas. ¿Qué podrías construir? ¿Qué montañas podrías mover? El contraste es brutal. Miedo, vida desperdiciada, fe, vida con legado. El miedo es como un ladrón que se disfraza de guardia. Te dice que te protege, pero en realidad te está robando. Te dice, no arriesgues, es peligroso, pero lo que hace es robarte oportunidades. La fe, en cambio, parece peligrosa, pero en realidad es segura porque te conecta con Dios. ¿Qué prefieres? ¿Seguridad falsa o propósito verdadero? El miedo habla el idioma de la escasez. No hay suficiente, te quedarás sin nada. La fe habla el idioma de la abundancia. Dios suplirá todo lo que falte y más allá. ¿Qué idioma vas a hablar? Cada vez que repites frases de miedo, refuerzas su poder. Cada vez que declaras palabras de fe, abres el cielo sobre ti. Tus palabras son armas, no las uses contra ti mismo. Recuerda la escena de Eliseo y su siervo. Estaban rodeados por un ejército, y el siervo temblaba de miedo. Eliseo oró, Señor, abre sus ojos. Y cuando los abrió, vio que el monte estaba lleno de carros y caballos de fuego alrededor. El miedo siempre se enfoca en lo que falta. La fe abre los ojos a lo que ya está presente. Hoy quiero decirte, no estás solo, aunque parezca. El ejército del cielo está contigo. Y grábate esto, el miedo puede ser maestro, pero nunca debe ser tu amo. Escucha lo que te enseña, tus debilidades, tus inseguridades, tus zonas de crecimiento. Aprende, pero no obedezcas. Usa el miedo como señal de donde necesitas fe. Donde más miedo tengas, ahí hay un terreno que conquistar. El miedo es una alarma, pero la fe es la acción. Cuando escuches esa alarma, no corras a esconderte. Corre hacia la batalla, porque del otro lado del miedo está tu milagro. Del otro lado del miedo está tu propósito. Del otro lado del miedo está tu tierra prometida. El miedo es un impostor que siempre exagera. Toma un problema y lo infla 10 veces más. Una factura atrasada se convierte en me voy a arruinar. Una discusión se convierte en nadie me quiere. Un error se convierte en soy un fracaso total. El miedo es experto en fabricar gigantes a partir de sombras. Pero la fe hace lo contrario. Toma un gigante y lo reduce al tamaño real frente a un Dios todopoderoso. La fe no niega que hay dificultades, pero las pone en perspectiva. Y cuando pones todo en la perspectiva correcta, el miedo se encoge. Piensa en la escena de los discípulos en la barca, cuando la tormenta casi los hunde. El mar rugía, el viento golpeaba, y ellos gritaban de pánico. Jesús dormía. El miedo decía, vamos a morir. La fe decía, el Hijo de Dios está aquí. Lo despertaron y Él calmó la tormenta. ¿Qué les dijo? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Dónde está su fe? Aquí hay un principio brutal. No se trata de la tormenta que enfrentas, se trata de la fe que activas. Las tormentas siempre vendrán. El miedo siempre dirá que no lo lograrás, pero la fe calma los vientos y abre el cielo. El miedo también tiene la estrategia de aislamiento. Te hace creer que eres el único con problemas, que nadie entendería tu lucha. Te encierra en silencio, en soledad. Y ahí, en ese aislamiento, te debilita. La Biblia muestra que el enemigo siempre busca separar para destruir. Por eso el león ataca a la oveja que se queda atrás.
El miedo quiere que camines solo para que seas presa fácil, pero la fe te conecta con comunidad. La fe te recuerda que no estás solo, que hay hermanos, que hay una iglesia, que hay un ejército espiritual que pelea contigo. El aislamiento alimenta el miedo. La comunidad fortalece la fe. El miedo también se nutre de tu imaginación. Es como un virus que secuestra tu mente y proyecta futuros de desastre. Te ves perdiendo, cayendo, quedándote sin nada, y ese teatro mental te paraliza. Pero la fe también usa tu imaginación. Te hace visualizar victorias, te hace verte avanzando, triunfando, superando. La fe no es ingenua, es visión. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, es imaginar lo que Dios promete como si ya estuviera hecho. El miedo fabrica pesadillas, la fe fabrica sueños. Mira a Pablo. Estaba en prisión, encadenado, en condiciones miserables. Cualquiera estaría dominado por el miedo al futuro. Pero él escribe, «Todo lo puedo con el que me fortalece». Él veía más allá de los barrotes. El miedo decía, «Estás acabado». La fe decía, «Mi vida todavía tiene propósito». Y aún preso, seguía edificando a otros. Aquí hay otra lección. El miedo limita, la fe multiplica. Ahora presta atención a algo. El miedo es natural, pero no es eterno. El miedo viene en oleadas, pero la fe es un ancla. Si tu vida está anclada en emociones, las olas te arrastrarán. Si tu vida está anclada en la palabra, las olas podrán golpear pero nunca hundirte. El miedo sube y baja, la fe permanece. Por eso necesitas construir tu vida sobre roca, no sobre arena. El miedo también intenta convertirte en espectador de tu propia vida. Te sientas a mirar cómo otros cumplen sueños, mientras tú te quedas pensando, ¿qué habría pasado si...? Ese, si hubiera, es el canto del miedo. La fe, en cambio, dice, voy a intentarlo, voy a avanzar, voy a pelear. Prefiere un intento fallido que una vida vacía. ¿Qué prefieres tú? ¿Equivocarte luchando o quedarte quieto lamentando? Y escucha bien, el miedo se alimenta del silencio, pero se debilita cuando lo enfrentas en voz alta. Declara tus verdades, habla promesas, abre la boca contra la duda. David no se quedó callado frente a Goliat. Él habló. Hoy el Señor te entregará en mis manos. La fe tiene voz. Si te quedas callado, el miedo gana volumen. Si hablas fe, el miedo se enmudece. No subestimes el poder de tus palabras. El miedo busca control. Quiere dictar cómo piensas, cómo decides, cómo actúas. Pero cada vez que eliges fe, rompes su control. Por eso es importante que te acostumbres a tomar decisiones pequeñas en fe. Cada sí que dices a la fe y cada no que le dices al miedo fortalece tu espíritu. Y cuando llegue una gran batalla, estarás listo porque tu fe ya estará entrenada. Déjame decirlo sin rodeos. Si no aprendes a dominar tu miedo te dominará a ti. Y vivirás como esclavo de pensamientos que nunca se cumplen, de amenazas que nunca se materializan. La Biblia es clara. El miedo no viene de Dios. No fue Él quien te lo dio. Lo que Él te dio es un espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces, ¿por qué cargar un regalo que no es tuyo? El miedo no es tu herencia. La fe sí lo es. Cada vez que eliges fe sobre miedo, algo cambia en tu interior. Es como encender una luz en un cuarto oscuro. La oscuridad no desaparece poco a poco, desaparece de golpe. La fe enciende y el miedo huye. Ese es el poder que tienes dentro de ti, un interruptor que puedes activar con tu decisión. Quiero dejarte esto grabado. Tu fe no elimina la existencia del miedo, pero elimina su autoridad sobre ti. Puedes sentir miedo y aún así caminar. Puedes temblar y aún así hablar. Puedes dudar y aún así avanzar. Eso es valentía, actuar a pesar del temor. Y eso es lo que Dios espera de ti. El miedo no solo se mete en tu mente, se infiltra en tu lenguaje, en tu postura, en tu forma de vivir. Caminas encorvado, hablas con inseguridad, piensas en pequeño. Pero cuando la fe entra, tu voz cambia, tu mirada se levanta, tu paso se hace firme.
El miedo se refleja en tus gestos, pero la fe también. Y las personas alrededor lo notan. ¿Quieres ser alguien que transmite temor o alguien que contagia fe? La Biblia nos muestra que cuando alguien está lleno de fe, hasta su sombra puede inspirar y sanar a otros. El miedo es heredado culturalmente. Creces escuchando frases como, mejor no arriesgarse, el que mucho abarca poco aprieta, no te creas capaz de tanto, más vale malo conocido que bueno por conocer. Todo eso son semillas de miedo disfrazadas de sabiduría popular. Y si no las arrancas, crecen en tu mente como espinas que sofocan la fe. Jesús lo explicó con la parábola del sembrador. La semilla buena puede ser ahogada por espinos, y esos espinos son preocupaciones, temores, ansiedades. La única manera de arrancarlos es sustituir esas frases de derrota por declaraciones de fe. Todo es posible para el que cree. No soy cola, soy cabeza. El que comenzó la buena obra en mí, la terminará. Tu lenguaje forma tu destino. El miedo es también un espíritu generacional. Hay familias enteras marcadas por el temor, miedo a la pobreza, miedo al fracaso, miedo a la enfermedad. Lo transmiten como si fuera un apellido. Pero la fe corta esa herencia. Tú no tienes por qué repetir la historia de miedo de tu familia. Puedes ser el que rompe la cadena. Y cuando eliges fe, tus hijos y los hijos de tus hijos heredan valentía. El miedo es hereditario, pero la fe es revolucionaria. El miedo paraliza, pero la fe moviliza. El miedo te dice, quédate sentado, espera que pase la tormenta. La fe te dice, camina, aunque la tormenta esté rugiendo. Pedro lo vivió. Mientras los otros 11 se quedaron paralizados en la barca, él caminó sobre el agua. El miedo los mantuvo quietos, la fe lo hizo avanzar. No importa si luego se hundió un poco, lo importante es que se atrevió a vivir lo imposible. Y esa es la diferencia que marca la historia. Unos se quedan mirando, otros se lanzan. Escucha bien, lo que no enfrentes hoy, crecerá mañana. Si no enfrentas tu miedo a hablar en público, mañana será más grande. Si no enfrentas tu miedo a emprender, mañana será más fuerte. Si no enfrentas tu miedo a amar, mañana será más doloroso. El miedo nunca se queda quieto, se alimenta de tu pasividad. La fe tampoco se queda quieta, crece cuando la ejercitas. Todo lo que alimentas crece. Si alimentas tu miedo con excusas, crecerá. Si alimentas tu fe con acción, se expandirá. Mira la historia de los israelitas en el desierto. Dios les había prometido la tierra, pero cuando escucharon los reportes de los gigantes, se llenaron de miedo. Y ese miedo los condenó a 40 años de estancamiento. Escucha esto. Lo que pudo haberse conquistado en semanas, se alargó por décadas a causa del temor. El miedo prolonga tu viaje, la fe acelera tu destino. No puedes permitir que una decisión de miedo te atrase años de tu vida. El miedo también crea idolatría. ¿Cómo? Porque lo que más temes se convierte en tu Dios. Si temes perder dinero, el dinero gobierna tu vida. Si temes perder estatus, la opinión de otros es tu Dios. Si temes la soledad, tu necesidad de compañía controla tus decisiones. El temor revela a quién estás adorando en secreto. La fe cambia el objeto de tu adoración y la centra en el único digno, Dios. Cuando lo adoras a Él, los ídolos caen y el miedo pierde poder. Hay algo poderoso que tienes que comprender. El miedo es una emoción, pero la fe es una decisión. No puedes controlar siempre cómo sientes, pero siempre puedes decidir cómo actuar. Y cuando decides actuar en fe, tus emociones tarde o temprano se alinean. No esperes a sentirte fuerte para moverte. Muévete y luego te sentirás fuerte. La valentía no es ausencia de temor, es presencia de decisión. El miedo muchas veces se disfraza de lógica. Te dice, es que no es razonable, no tiene sentido, mejor espera. Y claro, en lo natural parece lógico, pero la fe vive en otra dimensión. La fe entiende que lo que parece ilógico a los hombres es la oportunidad de Dios para mostrar su gloria. Cruzar el Mar Rojo no era lógico. Derribar murallas con gritos
No era lógico. Alimentar a miles con 5 panes no era lógico. Y sin embargo, sucedió. El miedo se amarra a la lógica. La fe abre espacio a lo sobrenatural. No malentiendas, no se trata de ser irresponsable o lanzarte sin dirección. Se trata de discernir cuándo el miedo te quiere encadenar y cuándo la fe te está empujando a creer más allá de lo razonable. Ese discernimiento es vital y se adquiere llenándote de palabra, de oración, de comunidad. El miedo también sabe usar el tiempo contra ti. Te dice, ya es demasiado tarde, perdiste tu oportunidad, eres muy viejo, cometiste demasiados errores. Ese es su veneno favorito, la desesperanza. Pero la fe responde, mientras haya vida, hay propósito. Moisés empezó su misión a los 80. Abraham fue padre en su vejez. Ana tuvo un hijo después de años de esterilidad. La fe no está limitada por tu calendario, el miedo sí. Y Dios no trabaja según tu reloj, trabaja según su plan. Ahora escucha algo vital. El miedo es universal, pero la fe también. Todos sienten miedo. Reyes, profetas, apóstoles, héroes. Todos lo sintieron. La diferencia nunca fue la ausencia de miedo, fue la presencia de fe. Josué tuvo miedo, pero eligió fe. David tuvo miedo, pero eligió fe. María tuvo miedo cuando escuchó que sería madre del Salvador, pero dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa frase cambió la historia. No porque no tuviera miedo, sino porque creyó más en la palabra de Dios que en sus propios temores. El miedo es un susurro constante que quiere volverse grito en tu mente. Te dice, ¿y si no resulta? ¿Y si te abandonan? ¿Y si te enfermas? ¿Y si pierdes todo? Es un y sí interminable que te roba paz. Pero la fe también tiene su y sí. ¿Y si Dios abre esa puerta? ¿Y si el milagro llega? ¿Y si todo lo que temías se convierte en testimonio? La diferencia está en qué y sí decides alimentar. El miedo inventa escenarios de derrota. La fe imagina victorias que aún no has visto. El miedo se especializa en multiplicar tu vulnerabilidad. Te muestra lo que no tienes, lo que no sabes, lo que te falta. La fe, en cambio, multiplica tus posibilidades. Te recuerda que lo poco en manos de Dios se convierte en mucho. 5 panes y 2 peces parecían insuficientes, pero en las manos correctas alimentaron a miles. Escucha bien, tu miedo te hace mirar la escasez, tu fe te hace mirar al proveedor. El miedo también juega con tu memoria. Te hace recordar solo los fracasos, nunca las victorias. Te recuerda las veces que caíste, pero borra las veces que te levantaste. La fe hace lo contrario. Trae a tu memoria las victorias pasadas para darte confianza en la batalla presente. David dijo, Dios me libró del oso y del león, también me librará de este gigante. El miedo archiva derrotas, la fe archiva milagros. Tú decides cuál archivo abrir cada día. Y quiero que lo entiendas de una vez. El miedo es real en tu mente, pero la fe es más real en tu espíritu. El miedo se sostiene en hipótesis, la fe se sostiene en promesas. Una hipótesis puede fallar, una promesa divina jamás. El miedo depende de lo que ves, la fe depende de quién habló, y si lo habló Dios, eso basta. El miedo roba tu voz, te hace callar cuando deberías hablar. Te hace esconderte cuando deberías salir, te hace retraerte cuando deberías avanzar. Pero la fe te devuelve la voz. La fe te hace declarar, te hace proclamar, te hace hablar vida donde otros hablan muerte. Ezequiel, frente a un valle de huesos secos, podría haber callado por miedo a hacer el ridículo. Pero eligió hablar, eligió profetizar, y esos huesos revivieron. Aquí hay un principio explosivo. Cuando eliges hablar fe, en lugar de callar por miedo, cosas muertas vuelven a la vida. El miedo también se disfraza de prudencia religiosa. A veces escuchas frases como, mejor no esperes mucho, no sea que te decepciones, no pidas demasiado, con poco basta. Eso no es humildad, es miedo disfrazado. La Biblia nunca enseña a conformarse por miedo, enseña a confiar por fe.
Jesús dijo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Eso no es pasividad, es acción. El miedo te hace esperar poco para no frustrarte, la fe te hace pedir mucho porque sabes quién escucha. El miedo siempre intenta que tu mirada se enfoque en la amenaza más grande. El ejército de Israel solo veía a Goliat. Nadie miraba a Dios, hasta que apareció David y cambió la mirada colectiva. Eso es lo que la fe hace. Cambia tu enfoque. Dejas de mirar al gigante y miras al Dios que derriba gigantes. Y cuando tu mirada cambia, tu valentía regresa. El gigante no desaparece, pero su poder se reduce. Hay algo más. El miedo no se conforma con detenerte, quiere devorarte. Como un león que ruge para intimidar a su presa, el miedo ruge para hacerte correr en dirección equivocada. Pero la Escritura enseña que ese león puede rugir, pero no puede devorar a quien resiste en fe. El rugido es escandaloso, pero está vacío si decides no huir. El miedo gana cuando corres, la fe gana cuando resistes. El miedo también ataca tus noches, se mete en tus sueños, en tu descanso. Te roba paz, te hace despertar con ansiedad, pero la fe también conquista tus noches. La Biblia dice, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. El miedo quiere que tu cama sea un campo de batalla. La fe quiere que tu cama sea un altar de descanso. Y cuando decides confiar, hasta tus noches se convierten en testimonio. Quiero que lo veas claro. El miedo es una elección tanto como la fe. Puede sonar duro, pero es verdad. No eliges sentirlo, pero eliges alimentarlo o enfrentarlo. Si lo alimentas, te domina. Si lo enfrentas, se convierte en señal de crecimiento. Y cada vez que eliges fe, aunque tiemblen tus rodillas, avanzas un paso más hacia tu propósito. Mira la vida de Jesús. En Getsemaní, antes de la cruz, sintió angustia, miedo, sudor de sangre. No era indiferente al dolor que venía, pero eligió fe. Oró Shaatum, no se haga mi voluntad sino la tuya. Eligió obedecer a pesar del temor. ¿Qué nos enseña? Que el miedo no te descalifica. Lo que te define es qué haces con él. Jesús transformó temor en obediencia y obediencia en victoria eterna. Tu vida puede ser igual. No puedes evitar que el miedo toque la puerta, pero sí puedes decidir quién entra. Si dejas pasar al temor, te roba. Si dejas pasar a la fe, te eleva. El timbre sonará siempre, pero la elección es tuya. Así que escucha mi llamado. Deja de obedecer al miedo. Deja de darle lugar en tu mesa, en tus pensamientos, en tus decisiones. Hoy es el día de declararle guerra. No le des un centímetro más. Cada vez que aparezca, recuerda, no viene de Dios. No es tu identidad. Tu espíritu no fue diseñado para vivir bajo cadenas. Fuiste diseñado para caminar en fe. Y quiero que lo declares ahora mismo. El miedo no me controla. La fe me guía. El miedo no dicta mi futuro. La fe abre mi destino. El miedo no será mi voz. La fe es mi verdad. Repítelo tantas veces como sea necesario hasta que tu mente lo crea, porque tus palabras son semillas, y cada declaración de fe siembra tu victoria.